somos nacionalistas. Desde que comenzó nuestra lucha, nos forjamos objetivos. Bien, han sonado unos disparos. Aquí estamos, frente a la catedral. Soy Amanda Libertad Castro, hija de madre y padre desaparecidos durante el conflicto armado. En el 81 mi padre y en el 82 mi madre. Y a partir de ahí, como te digo, mis abuelos, mi familia no cesó de buscarlos, ¿no? La desaparición forzada es un delito continuado. Mientras la persona siga desaparecida, las heridas están abiertas, la ausencia es cotidiana, ¿no? Es alguien que falta en la mesa para cenar, es alguien que falta en la comunidad, ¿no? En la familia, en su ámbito social en el que se desenvolvía. Y sí, luego hay documentación de los casos de mi padre y de mi madre. Bueno, están ambos en el libro amarillo, ¿no? Por eso también es importante la demanda de la apertura de los archivos militares y de los archivos de inteligencia del Estado de aquella época. Amanda, ¿cómo te definís tú como víctima? ¿O cómo definís a las víctimas del conflicto? Bueno, las víctimas del conflicto somos todas las personas afectadas por un hecho violento durante ese periodo que marcó nuestras vidas, ¿no? Eso es, digamos, para mí una víctima, independientemente del grupo armado que haya causado esa violación a derechos humanos. ¿Es fácil asumirse como víctima del conflicto? No es fácil asumirse como víctima, es un proceso lento, es un proceso profundo que necesariamente tiene que pasar por un trabajo terapéutico, que debería de ser garantizado por el Estado, para que las víctimas podamos hablar de lo que pasó, de nuestra verdad y brindar nuestro testimonio. ¿Ese es un proceso personal, familiar, grupal o cómo se va dando? Es un proceso inicialmente personal. Vos no podés, sin un trabajo terapéutico, como dije, obligar o impulsar a una víctima a hablar, ¿no?, sobre el hecho, porque pasa justamente por algo que marcó tu vida. Entonces no es sencillo hablar de esto porque son demasiadas las afectaciones. Entonces es un proceso familiar que lo ideal sería que fuera acompañado familiarmente, acompañado colectivamente, comunitariamente y garantizado con medidas de parte del Estado y sus instituciones. Eso sería lo ideal. Pasa que aquí no ha pasado esto, porque de hecho la historia salvadoreña ha negado el reconocimiento a las víctimas y esa es la primera violación, digamos, a las víctimas, ¿no?, a su enunciación, que tiene que ser, digamos, amparada por toda una institucionalidad, por un proceso colectivo. Lo primero que hay que hacer es hablar, pero para hablar se necesita garantizar muchas cosas y tiene que ver con el hecho, y son hechos que pasaron hace más de 30 años. Por eso es importante todo el proceso que está aconteciendo ahora. Es importante que las víctimas nos reconozcamos, nos nombremos, cosa que no es fácil, todo tiene su proceso, y nos juntemos también, porque la fuerza colectiva, el poder colectivo que tienen los testimonios de las víctimas es importante. Y las víctimas, otra de las cosas que yo veo es que no son homogéneas, ¿no? Habemos cantidad de personas que fuimos víctimas del conflicto y somos diferentes, somos diversas, y eso también hay que entenderlo para que las medidas, ¿no?, los procesos sean participativos y también sean de acuerdo a las necesidades y demandas de las víctimas. Tú decías hechos que pasaron hace más de 30 años, 27 años después de los acuerdos de paz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque hay mejores condiciones digamos, políticas
jurídicas quizá que en aquel momento, ¿no? O sea, las víctimas y sus familiares nunca dejaron de denunciar, de buscar a sus personas desaparecidas. O sea, mi abuelo nunca dejaron de buscar a mi madre. Mis abuelos paternos nunca dejaron de buscar a mi padre. Sin embargo, las condiciones eran muy desfavorables. La violencia de Estado era muy fuerte, porque esa es otra de las cosas. Cuando hablamos de ideologización, ¿no? De que esto es una cosa polarizada, no tomamos en cuenta que más del 90% de los crímenes fueron cometidos por el Estado a través de sus fuerzas militares, lo que no significa que no sea legítimo el reclamo de las víctimas por parte de la guerrilla, ¿no? Porque no podemos jerarquizar las afectaciones de las víctimas. Todas son válidas, todas son genuinas y todas urgen de medidas de reparación. Pero ahora se da esta discusión y creo que es importante la parte, digamos, de la denuncia penal, de la denuncia jurídica, pero no solamente debemos quedarnos en eso, debemos de hablar de una integralidad del tema, ¿no? Hablar de memoria histórica como una cuestión central e importante, sí que pone en el centro a las víctimas, pero que va a tener beneficios, digamos, para sanar, ¿no? Una sociedad que está herida por el conflicto, está herida por crímenes de lesa humanidad que acontecieron en el pasado, pero que se conectan fácilmente con las cosas que vivimos en el presente, porque es un ir y venir, un continuo de pasado, presente y futuro. Eso es la memoria histórica. En tu caso, tú y tu familia han seguido un caso penal por la desaparición de tu padre. Sí, esa es otra de las cosas importantes. Mi madre y mi padre fueron desaparecidos y bueno, a partir de todo eso, sí, en el 2013 hay una denuncia que yo interpuse en la Fiscalía General de la República por la desaparición forzada de mi madre y tiene muy pocos avances. En esa época todavía no existía la política. Sí, pasa que como son... de persecución de crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía. No, aún no. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad, digamos, se tienen que perseguir. Hay toda una normativa, ¿no? Justamente para perseguir estos crímenes y no prescriben. Luego han pasado muchas cosas. Yo creo que hay que analizar también todo lo que pasa en el ámbito político, jurídico, que es una cosa y es importante mantener la causa. O sea, yo sigo buscando, pidiendo información, obviamente para saber, ¿no?, qué pasó, para saber la verdad acerca de mi madre y de mi padre, pero también para demandar una investigación diligente, ¿no?, en la que el Estado designe recursos, personal capacitado, fiscales que hagan su trabajo. El derecho es una herramienta y creo que hay que utilizarla, pero no siempre todas las personas están listas para poner esa denuncia, porque te enfrentas a un sistema que revictimiza, te enfrentas a unidades muy poco fortalecidas, entonces es frustrante. Sin embargo, hay que mantener esa lucha, pero a la par también hay que mantener la denuncia pública, que no solo penal, ¿no? La denuncia que es venir aquí y hablar de lo que pasó, ¿no? De lo que pasó, digamos, con mi proyecto de vida, porque el Estado y sus fuerzas militares me arrebataron de los brazos de mi madre, literalmente, y me negaron, digamos, esa posibilidad de crecer con mi papá. Es importante también la lucha a través del derecho, ¿no? Con las denuncias en la Fiscalía. En el caso tuyo y de tu familia, ¿qué es lo que buscan? Buscamos conocer la verdad. Yo busco conocer la verdad. El esclarecimiento de los hechos es importante. Nombrar responsables. Quiero conocer la entidad responsable del secuestro y desaparición de mi mamá, de mi papá. Porque si yo no conozco los responsables, ni siquiera quiénes fueron responsables de ese hecho, ni siquiera puedo
pensar en un perdón, en una amnistía, en un indulto. O sea, no puedo ponerme a pensar si quiero cárcel o quiero que les den trabajo de utilidad pública o quiero, sí, que decido que ya están muy mayores, muy viejitos y enfermos, entonces les voy a perdonar. O sea, no puedo hacer eso si no hay un paso previo que es el nombramiento de los responsables, y eso se hace a través de la investigación, a través de diligencias judiciales y a través de acciones consecuentes de parte de los funcionarios públicos, del Parlamento, del Ejecutivo y del órgano judicial. Entonces, cuando yo conozca los nombres de los responsables o la entidad responsable, voy a decidir luego qué pido para ellos. Pero mientras tanto, no. Creo que es importante es que la sociedad entienda que esto es una afectación colectiva, ¿no? Que sí, evidentemente individual me afecta, pasa por mi proyecto vital, pero que es una afectación colectiva. Mientras no lo entendamos así, vamos a seguir condenados en esta ola de violencia y de impunidad. Sí, las medidas administrativas son una parte, ¿no? Que tienen que ver con indemnizaciones y eso hay que decirlo, pero no es el centro. Poner las medidas administrativas en el centro es un error. Tiene que estar acompañado de otras medidas significativas, que no solo pasa por acciones aisladas, sino programas con fondos destinados, con gente capacitada, con participación activa de las víctimas. ¿La ley que se está discutiendo ahorita resuelve o no resuelve? ¿Una ley es suficiente? Una ley no es suficiente, es lo que te decía, una ley no es suficiente. Son logros, o sea, todo el trabajo que se ha hecho para procurar una ley que incluya a las víctimas, que incluya sus demandas, que se haga a través de procesos participativos de consulta, lo cual no se ha hecho, es importante. Toda esa lucha jurídica en términos legales, administrativos, pero las cuestiones que tienen que ver con la memoria histórica, con violaciones atroces a derechos humanos, no funcionan si las haces por decreto. Tiene que haber una serie de medidas que reparen, que ayuden a sanar, que nos lleven a una verdadera reconciliación, a una verdadera sanación para poder, digamos, estar tranquilos con eso. Tú dices sanar, pero hay otros que dicen que hablar de esto está abriendo heridas. La sanación es una cosa importante. Creo que quienes dicen que hablar de esto es abrir heridas, tienen algunos compromisos, ¿no? con los victimarios y con un discurso de impunidad y un discurso revictimizante para quienes vivimos estas graves violaciones a derechos humanos. En un país donde muchos temas se polarizan, es muy peligroso negar que el testimonio de las víctimas no es cierto. O sea, creo que también como víctimas, a nivel individual, a nivel colectivo y como sociedad, tenemos que pasar del discurso de la negación, sobre todo cuando viene de funcionariados y de personas que han estado involucradas en graves violaciones a derechos humanos.